Muy buenas tardes, amigos del Siglo de Durango, los saludo con mucho gusto, soy Jorge Pérez Arellano, estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de El Siglo de Durango, en esta mesa de análisis en pleno siglo, segunda temporada de esta mesa que después de algunos años vuelve, pero vuelve más recargada, vuelve más fuerte. Versión 2.0. Así es, y con muy buenos colaboradores invitados, por supuesto. Comienzo aquí saludando al buen Leo Álvarez. ¿Cómo estás, Leo? Pues, encantado de la invitación y de estar aquí en El Siglo. Vamos a estar platicando, exacto, de muchos temas interesantes y pues por supuesto el buen Vic Montenegro. ¿Cómo estás, mi Víctor? ¿Qué tal, Jorge? Pues como siempre agradecido con esta casa editorial que me ha acogido ya también desde hace varios años, ¿no? En la plana, en la sección editorial, y pues también participando en estos espacios, en estos ejercicios muy importantes que pues hacen también bastante falta, ¿no? Porque muy luego necesarios. vemos muchas mesitas por ahí que pues como que no dicen lo que se tiene que decir. No calibran. Exacto. Y sobre todo lo que queremos también, aparte de dar nuestras opiniones, es que también ustedes participen, ustedes también se sumen a esta plática, a esta discusión. Vamos a tener temas bastante interesantes. Uno de ellos obviamente es el tema de seguridad. Claro. Usted sabe que Leo es acerca del tema de los delitos. ¿Usted o alguien conocido ha sido víctima de delitos en el último año para que participe también y que nos vaya así dando sus opiniones? Porque los resultados que muestra esta encuesta anual, Leo, pues distan mucho de los discursos oficiales, ¿no? Claro, y hay un desmarque hasta cierto punto natural, pero hay una realidad inobjetable, Jorge, Víctor y el público que nos ve. Doy dos primeros datos. ¿Sí? Esta encuesta se levantó en 2 etapas. La primera etapa se levantó de enero a diciembre de 2024, que es solamente el rubro victimización, y el rubro de seguridad pública, de incidencia o de percepción sobre seguridad pública se levantó en marzo y abril 2025. O sea, son 2 bloques, victimización todo el año pasado y la de la percepción este año, marzo y abril. Y les doy el dato. 102,076 viviendas encuestadas, es decir, casa por casa, es una encuesta nacional. Sí. Esta encuesta es de las más antiguas del INEGI, que está sustentada en vivienda, ¿no? Que creo que ya es 14 años, ¿no? Que sí. Se lleva 14, 15 claro. años que se lleva haciendo y efectivamente muestra datos interesantes que incluso ahorita con algunas gráficas que tenemos ahí de apoyo vamos a ir viendo, porque repito, los datos muestran, sí hay un discurso, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, del tema de seguridad en Durango, el tema de que somos el tercer estado más seguro, claro. Y sí, pero también hay cosas interesantes. Por ejemplo, aquí está, esta es una de las tablas que marca esta encuesta, donde en Durango, por ejemplo, el principal el delito, el más frecuente es fraude. Que además estamos dentro de la mayoría de las ciudades. 19 entidades marcan como principal delito el fraude. Que seguramente, y también a la gente que nos escucha, ustedes han sido o por lo menos de intento de este delito. No, por supuesto. Y hay muchas modalidades, porque incluso está el fraude a través de llamadas telefónicas, los intentos de extorsión que también vienen como segundo delito, pero esto obligó que incluso el gobierno federal lanzara una campaña a nivel nacional específica para tratar de combatir este delito que mucha gente luego ni siquiera lo denuncia. ¿Por qué? Por temor, por miedo, por desconfianza, o porque sabe que realmente no va a pasar nada. Claro, de hecho, la misma encuesta marca una cifra negra del 93%, básicamente, de gente que no denuncia, precisamente porque la expectativa es que se ponga en riesgo primero y segundo, que no van a hacer nada las autoridades. Hay un desgaste muy pues no quisiera yo decir importante, pero sí muy marcado en cuanto a la desconfianza que tiene la misma sociedad en las instituciones. No creen que se haga justicia efectiva sobre las cuestiones que se denuncian, y luego viene también la contraparte, ¿no? Por el lado institucional, fiscalías, secretarías de seguridad pública, MPs, mencionan que no hay denuncias, se quejan de que si no hay denuncias ellos no pueden perseguir algún delito. Hay una situación muy particular y también que viene manejado aquí en esta encuesta, que es el tema de las extorsiones. Y muy peculiarmente lo que ha sucedido, por ejemplo, en la zona de la comarca lagunera, en la parte de Durango, con estas extorsiones que han venido asolando al sector productivo, empresarios,
productores agrícolas, comerciantes. bueno, hasta taqueros, ¿no? Comerciantes Claro, así en la vía pequeños se han pública. quejado de muy ambulantes. Es se han quejado el tercer delito muy denunciado, amargamente de esta situación. 17.1%, solo por debajo en 0.1% de robo o asalto en Así calle de es. transporte Y público. fíjate, ha sido una situación que se ha venido denunciando tanto de forma oficial ante las instancias correspondientes, como en el aspecto mediático, ¿no? Han sido muy enfáticos ellos en señalar porque no han tenido respuesta, no han tenido la atención necesaria, incluso han hecho llamados directos al gobernador del estado, quien pues se han quejado ellos mismos de que no los ha atendido. Y en este sentido, bueno, pues tuvieron que recurrir ellos a la federación. Pero ¿qué pasó en la federación, no? Cuando sale una declaración por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum muy tibia, en el mismo sentido de que hay que denunciar. Claro, Hay que denunciar. Cuando tienen tiempo. Cuando tienen tiempo ya de Denunciando. interpuestas las denuncias y que incluso han tenido que desistirse de ellas por amenazas. Y esa es otra agravante más crítica, Claro, más delicada en este sentido. Entonces, a lo que vamos. Hay esta desconfianza y que lejos de que se aminore, pues se acrecenta igual que la percepción negativa de la seguridad. Entonces, en ese sentido, se crean por parte de la federación, se crean o se va a impulsar una reforma para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, ¿verdad? Y llama la atención y brinca que salga la presidenta diciendo, no, pues es que tienen que denunciar. No hay denuncia, cuando sí, esa claro. iniciativa que está promocionando es para que este tipo de delitos se persigan pues de facto, ¿no? Claro. Es decir, que si una organización o un grupo de ciudadanos afectados por este tema lo hace manifiesto a través de un comunicado, un desplegado o incluso una declaración en medios de comunicación, inmediatamente las autoridades, tanto estatales como federales, deben abocarse a la investigación. Y sobre todo en la extorsión, sobre todo en la laguna, hay dos temas, ¿no? Que viene por el lado uno de un sindicato Exacto. señalado, identificado, pero que también ligan con el crimen Con el crimen organizado. organizado. Exactamente. Y vinculado al partido en el poder. Claro, claro. O sea, que esa es la otra agravante. Que el otro día platicaba con un empresario de La Laguna y me decía eso. Lamentablemente, la mayor parte de la prensa nacional, sobre todo, se fue por el lado político. Sí. Claro. Señalaron a Pedro Aces como el responsable, salió y dijo Claro, que nosotros claro. no nos dedicamos a eso. Dice, pero descuidamos el tema que es lo preocupante, el crimen organizado. organizado. Exactamente. Que está, ¿Qué está detrás? Que está poniendo en serio riesgo a una de las zonas más importantes económicas, no solamente de Durango, sino del país. Del norte del país. Es sí. una zona económicamente más poderosa junto que las dos entidades, Coahuila y Durango juntos. Exacto, Yo Claro. así se las No, pongo. y Temas reconocido del por PIB. los gobiernos de ambos Ajá. estados, tanto de Durango en la parte como de Coahuila. Digo, ha existido también ahorita se encuentra un poquito apagada, pero anteriormente, en años pasados, se manifestaban grupos de laguneros porque querían independizarse, ¿no? De hecho, Hacer un está un el estado proyecto ahí independiente, latente, la ¿no? Nueva Laguna, el proyecto Nueva Laguna que está ahí Exactamente. latente. ¿Por qué? Porque es una zona, una región que no nada más comprende la zona metropolitana de la laguna, que es Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, sino que son varios municipios alrededor y que pues en todos estos pues también tienen un significativo aporte a cada una de las entidades. Entonces hay esta presión también social, pero sí muy, muy delicado, y como ustedes lo mencionan, el tema que no se le ha querido dar seguimiento es el tema del crimen organizado, de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios, digo, a lo mejor en un inicio sí insisten en que es la CATEM, pero también mencionan que hay otros intereses por detrás. Por supuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces señalan también a las autoridades, en específico al gobierno del estado de Durango, por la inacción, por no estar atendiendo de manera puntual esta situación y que se la han pasado con promesas de que van a actuar. Y ya hubo una acción, ya hubo una acción por ahí, un operativo Sí, pero, por parte pero también ha sido de la Guardia criticado Nacional y de porque Ejército. fue Exacto, porque no hay resultados. en momentos de que no hubo resultado, aparentemente hubo un Y pitazo. no fue casualidad de que se diera unos días de la visita de Es Claudia correcto, Sheinbaum a fue cuando Durango. vino y total, el asunto es que se sienten abandonados al final de cuentas. Sí. Porque la primera denuncia es incluso criticar fuertemente al gobernador, que era el principal obstáculo, con mantas incluso, y luego escalan a nivel nacional y esperan una respuesta, y fue una respuesta de esta naturaleza que me parece que los dejó, no sé si igual o peor.
¿no? Claro. A merced de un contraataque. Enojados. Aparte los laguneros, ya hay que decirlo, los empresarios laguneros sobre todo son Sí. de los pocos que alzan la voz. Claro, Sí, Que claro, se quejan, claro. que señalan directamente, incluso como tú decías, al gobernador con mantas y Sí, todo. directamente. Pero efectivamente Directamente. no ha habido respuesta. No, y le adjudican una corresponsabilidad, Sí, ¿no? claro. Al no estar De actuando. hecho, lo acusan de ser un Esta obstáculo. gráfica que usted está viendo en pantalla, porque mencionamos el por qué a veces a las fiscalías incluso se escudan en el tema, es que no hay denuncias. Sí. Pues sí, ¿por La qué? cifra negra. Porque por pérdida de tiempo o por desconfianza, que son los La dos autoridad, principales, pues prácticamente es gran mayoría de la desconfianza Claro. por no asistir a denunciarlo, Claro. ¿no? ¿A qué vas a denunciar un delito de extorsión si sabes que no va a pasar nada, si aparte la autoridad te va a tratar mal, si vas a Claro. perder el tiempo y al final hasta te da miedo? Sí, Claro, sí, sí, claro, porque quedas totalmente expuesto. Totalmente expuesto. Y no es gratuito, pues, que la cifra negra llegue a 93. Que muchos de las asociaciones civiles es lo que critican, ¿no? Las fiscalías, los estados se escudan mucho en este tema, pero las mismas autoridades estatales han propiciado que la gente se desanime a denunciar. Y esto, pues al final ellos lo presumen como, es que hay menos denuncias. Claro. Sí, y le adjudican que es un indicativo de disminución. Exacto. Que la percepción no es tal, ¿no? Exacto. Que yo quisiera entrar a ahondar Sí. en esa parte. Por ejemplo, a nivel local se ha defendido, y lo dijiste muy bien en la introducción, Jorge, que aquí la percepción de seguridad somos de los, efectivamente, somos de los estados quizás con menos incidencia delictiva, si tú lo ves por el número de delitos. Porque somos un estado con poca población, relativamente somos el 26, el crecimiento económico en población, pero el tema, y ahí si Master pone la gráfica número 1, que habla del número, la tasa de víctimas que ya se reportó en el 2024, que supera ampliamente la Sí. del 2023, solo en un año. Ahí podemos ver en la gráfica que aparentemente Durango tiene 20.215 delitos o víctimas del delito solamente en un año, de 2023 a 2024, y lo posiciona aparentemente en el lugar número 20 a nivel nacional. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica, la línea negra es el promedio nacional con 24.135. Obviamente los estados más vulnerables o más propensos a los delitos, tasa de víctimas es Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Aguascalientes, arriba de los 34.000, arriba de los 30.000 delitos. Aparentemente esta información juega a favor de Durango, pero si nos pone ahí Master la gráfica número 2, yo sí quiero ser muy enfático en esto, es el crecimiento exponencial de un año a otro. Exacto. Lo que marca Durango lo posiciona en el tercer lugar directamente, con un crecimiento del 23.5% al pasar de 16.375 delitos o víctimas del delito a 20.215. Somos el tercer entidad en crecimiento en solo un Exacto. año en víctimas del delito. Y la gráfica que sigue, que es lo que a mí me puede inquietar bastante, somos el segundo lugar solamente en incidencias delictivas. Estamos hablando que Durango pasó de 18.230 incidentes de delitos solamente en un año a 28.244, subimos 54.9%. El segundo lugar nacional, solo por debajo de Oaxaca. Esos son datos duros. Esto no es Sí. opinión. No es opinión, Esto no, no, no. es Son datos que duros. percepciones, no. Estos son No. datos duros. De 2023 a 2024, Durango es el segundo estado que más creció en este tema. Siendo un estado tan pequeño en población, esto es brutal. Claro. Porque es un crecimiento exponencial de las denuncias y los casos delictivos. No, y además, si me permiten, bueno, este ejercicio es elaborado con una metodología, vamos a decirlo, pues muy tradicional, ¿no? O sea, muy directa, muy de campo. Es casa por casa, no en es, vivienda. no es un ejercicio como ya se hacen comúnmente, ¿no? Con herramientas digitales, con inteligencia artificial y toda esta situación, ¿no? Entonces, es un estudio, un levantamiento directo, vamos a decirlo de esta manera. O sea, están captando directamente la percepción de amas de casa, de jefes de familia, Claro. de hijos, de hijas que pues están expresando ahí su sentir con respecto a la seguridad aquí en Durango. Y el tema también es preocupante y alarma más cuando, pues sí, esta desconfianza en las autoridades sigue incrementándose, pero que ellos mismos no hacen mucho como para tratar de revertir esta tendencia y muy por el contrario minimizan los actos. Y lo niegan. Exacto, lo En niegan, algunos casos lo niegan. y cuando ya no tienen opción, minimizan el nivel de peligrosidad que puede tener un tipo de delito, vamos a decirlo. Primero, son casos aislados, son hechos que están muy separados uno de otro. Sí, es el discurso de Exacto. siempre. El segundo, no reconocer
que donde ocurrieron, por ejemplo, asesinatos que han pasado en los últimos días, en las últimas semanas, no reconocer la connotación que tiene, ¿no? O sea, el contexto donde se está generando y la información que están proporcionando ellos como oficial, pues no convence del todo a una ciudadanía que está conviviendo directamente en este contexto, en este entorno de inseguridad. O sea, la gente sabe perfectamente y se da cuenta qué es lo que está ocurriendo en ciertos puntos, en ciertos lugares de la ciudad, donde están sucediendo este tipo de delitos, pero la autoridad no lo reconoce. No, y este es un mal, por así decirlo, a nivel nacional, ¿eh? O sea, sí. O sea, hay un índice y la encuesta es muy sombría a nivel nacional en términos generales, y hablamos de 4 o 5 entidades que nos llevan la delantera brutal, sí, en términos absolutos, pero en términos porcentuales, que eso es lo que nos debe preocupar. De un año a otro, el crecimiento. Sí, el crecimiento. A pesar de tener menos población, efectivamente. Y luego, hay un entorno que no sé ustedes qué opinen de esto. A ver, Durango siempre se manejó, incluso recordarán aquellas famosas frases de Ismael Hernández de Eras, donde decían que los delitos venían de otras partes, el efecto cucaracha. Claro. Pero ahora vemos que Durango está rodeado. Sinaloa, con una guerra desde hace un año. Zacatecas, que tiene una situación similar, te estoy hablando de hace 5 o 6 años por lo menos. Nos vamos hacia el norte, en la Laguna. Sí, también, en Gómez Palacio ahorita, la situación que está viviendo con los delitos de extorsión. Entonces... son extorsiones y cobro de piso. Claro. Escuchas a las autoridades de aquellos estados y también salpican a Durango. Claro, dicen, a ver, incluso en Sinaloa culpan mucho a Durango de la situación que están viviendo allá. Y hay un tema que pasó también muy desapercibido, tú lo mencionaste en una columna hace poco con respecto al robo que hubo denunciado por Basís de un cargamento con minerales. Las góndolas. ¿Te acuerdas cómo les contestó la Fiscalía de Jalisco? Porque la desaparición de los camiones fue en las autopistas de Tepatitlán, Tlaquepaque, y que los fiscales ya dijeron que era hasta un montaje, se atrevieron a señalar eso. Claro. También habla de que contestan las fiscalías de estas entidades acusando a Durango. Sí. Y es que ese es el problema que vemos. Incluso ahorita voy a poner el ejemplo que no tiene que ver con seguridad, pero ese es el problema. Todos echan la bolita, todos. Acabamos de ver todos, fuimos testigos de cómo la ciudad amaneció ayer bajo el humo, un incendio que estuvo activo más de 24 horas y lo primero que decían es que no me toca a mí, es una propiedad privada, le toca a la Policía Ambiental y la Policía Ambiental no, es propiedad federal, le toca a la CONAFOR, la Secretaría de Recursos Naturales no estaba enterada, entonces todos se echaron la bolita. Fíjate que hasta que tuvieron que llegar los bomberos un día después, que ya está todo el efecto contaminante. Qué lamentable en este tipo de áreas de los gobiernos, en el tema de la protección civil, que se estén politizando de esta manera. A mí se me hace muy preocupante, porque primero son áreas que son muy nobles, muy sensibles, pues más que nada han mantenido la credibilidad de la sociedad en esas instituciones de protección civil por el tipo de trabajo que llevan a cabo, ¿no? O sea, es muy noble. Y que ya se perciba que existen conflictos políticos, temas políticos, por ejemplo, entre el gobierno del estado o entre el municipio, de que quién va y que no, y que yo fui, que yo logré y que yo rescaté y todo eso. A mí se me hace muy, muy preocupante. Creo que sí debería de haber una intervención, tanto por parte del gobierno estatal como por parte de los municipios, vamos a generalizar, para que este tema definitivamente desaparezca de esta situación, porque sí, es muy alarmante, porque aquí estamos hablando de una afectación no nada más en términos ecológicos, no por lo que se haya podido dañar ahí en el entorno, porque fue un pastizal o algo así, una zona madera rural, que estaba ahí. Pero también hay viviendas ahí cercanas, incluso el humo pudo llegar hasta por acá. Al que le pregunten a todos los vecinos de la zona, desde Garavitos Viejo, Garavitos Nuevo, que así se conocen esos dos poblados que están por ahí. Muy poblado también. Y por ahí. Las zonas de los fraccionamientos que están alrededor del Colegio Guadiana Lasalle y toda esa avenida, todos los vecinos estaban apanicados, no puedo decirlo, pero sí con la incertidumbre porque olía a leña quemada. Exacto. Toda la noche. Y el reporte se hace domingo en la noche, pero volvemos a lo mismo que pasa con el tema de seguridad. Las autoridades a la expectativa, es que no me toca a mí, es que no, es que mañana se apaga, porque incluso así lo dijeron, va a llover. Sí, es que no vemos mucho riesgo. Pasa un día completo, vemos este humo que contaminó. Y a toda la ciudad, porque incluso los reportes llegaban de que hasta Jardines de Durango estaba la columna de humo, hasta allá estaban las afectaciones, ya hasta que ayer de plano la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues que entren los bomberos, ahora sí, a apagar el incendio. Pero esto lo vemos en tema de seguridad. Y son temas que, repito, ahí están incluso algunas de las imágenes que estamos
viendo, uno grabado a las 2 de la tarde y el otro grabado a las 10 de la noche, y seguía el incendio a todo lo que da, hasta que, bueno, pues ya tuvo que entrar bomberos, como siempre los bomberos, que al final pues son los que tienen que dar la cara. Sí. Lo apagaron, pero todavía hoy por la mañana, que hicimos la transmisión desde el lugar seguía emitiendo humo. Entonces, eso es lo que pasa en los estados, lamentablemente, es echarse la bolita a todos. Claro. Pues es que a mí no me toca, es que las extorsiones a mí no me tocan, es que lo tiene que atender la federación. A ver, las denuncias incluso hasta por los puntos, por la venta de droga. A eso voy yo, que por ejemplo, yo llevo midiendo a través de GD Innovaciones con encuestas políticas, electorales, de todo tipo, Sí. y hay unas de percepción que vinculo yo con la ENVIPE, y yo la ENVIPE la conozco bastante de cerca porque inició en el INEGI y luego pasó a un instituto autónomo que se llamó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad Pública, más o menos como entre el 2003 al 2009, porque Calderón se molestó por las cifras de la violencia en el CECI, y se la volvieron a dar al INEGI. Okay. Pero esa encuesta nació con el INEGI. Bueno, el asunto aquí es que 4 de cada 10 duranguenses, en el municipio al menos, denuncian inseguridad pública como el principal delito. Pero de ese delito, la mitad es narcomenudeo. Y eso es otra percepción ciudadana, Claro. en la calle, de viva voz de los... ¿Y qué pasa con las autoridades estatales y municipales? Dicen, es que eso le toca a la federación. Exacto, que entramos al mismo dilema, fuero federal, fuero común. Exacto. Fuero federal, fuero común. O que no tienen detectados ningunos lugares de ese tipo, ¿no? Incluso. Bueno, se asumen como que no existen. Exacto. Lo han dicho, lo han dicho. Fíjate, Sí, lo han dicho. Sí, lo han dicho. Las instancias de seguridad y justicia, de por sí ya son muy herméticas, ¿no? A la hora de emitir comunicados o la información oficial, y a veces hasta se tardan bastantes. Luego por eso se genera toda esta especulación o versiones extraoficiales, ¿no? En este sentido. Pero sí es muy preocupante, es como les decía hace un momento, ¿no? Que estas encuestas se hacen casa por casa, y que la gente directamente está manifestando sobre lo que está viviendo, en el entorno de lo que está viviendo. Entonces, si la misma sociedad, la misma gente en redes sociales, hombre, hasta les ponen con GPS la ubicación de los lugares donde se expende droga, y la autoridad con un discurso, una declaración, pues muy estúpida, digo, Lamentable, y que se burla de la inteligencia de los duranguenses al decir que pues no se tienen detectado ningún lugar de este tipo. Para reforzar lo que dices, y nada más volviéndole a indicar a la ciudadanía, estas encuestas se hacen casa por casa, pero duran el suficiente tiempo como lo dura la ENOE, la ENIC, la de ingreso-gasto, la de salud pública. Son encuestas intercensales y, por ejemplo, insisto, la de victimización dura de enero a diciembre de 2024 con familias directamente. Y la de percepción de seguridad desde marzo a abril 2025, que ya capta estos últimos meses que hemos vivido en Durango bastante críticos en el tema de seguridad. Sí, ya los alcanza. Ya los alcanza. Pues bueno, ahí vamos a dejar el tema de inseguridad del día de hoy, que al cabo esto nos va a seguir dando para muchas mesas de análisis. Porque también tenemos que hablar, desgraciadamente, de lo que ocurrió este caso, que ya incluso tomó relevancia nacional. He visto incluso ya notas en medios, portales internacionales, porque obviamente llama la atención que una mala operación o una mala cirugía aplicada a una niña o una adolescente de 14 años le haya costado la vida. Podemos hablar, y digo, en redes sociales yo creo que ya se han acabado tanto a la mamá como al doctor. Pero aquí en el tema ya legislativo, que también es preocupante, porque hasta que no suceden este tipo de casos... Se fija uno en las leyes, ¿no? Y pues es que dicen las autoridades, los menores de edad se lo pueden aplicar porque no hay una legislación vigente que diga que está prohibido. Claro. Ni a nivel federal. No existe. Ni estatal. Mucho menos. Aquí hay que apelar en última instancia a la ética. A la ética profesional. De las profesiones, ¿no? En este caso de la medicina, ¿no? Aquí lo preocupante, independientemente de lo que pasó, obviamente, que es un caso tristísimo, y paradigmático. Es la acusación que está haciendo el padre de familia de que la mamá participaba en operaciones sin tener los conocimientos. Que era la ayudante, asistía al doctor. Eso es su pareja, ¿no? Eso sí ya cae en una responsabilidad sobre el hospital, ¿no? Sí. Y la otra, obviamente, que le hayan falseado el acta de función. Sí, eso también es grave. Eso es lo que estamos... parte del hospital. Porque entonces esto se presta a que cuántos ejemplos no habrá de a lo mejor no de casos de cirugías, pero de alguna negligencia médica que al final se maquilla muy sencillamente con una muerte, de alguna enfermedad, algún padecimiento, que lo vimos mucho en el COVID. Digo, la autoridad federal lo hizo en el COVID, disfrazando muertes por otro tipo de cuestiones. ¿Qué hacer ahí? O sea, porque tú lo mencionas bien, Leo, una cosa es la ética médica,
pero también los colegios médicos, hemos buscado la respuesta de ellos, no quieren hablar del tema. No, y lamentablemente, y lo conozco de una manera casi directa, por así decirlo, vengo de familia de médicos, y creo que cierran filas al final de cuentas, y luego estos asuntos no trascienden. Recordemos el caso del meningitis. Hay tema de anestesiólogos, del colegio de anestesiólogos, el colegio médico. No se ha sabido nada más a profundidad. Aquí también es lo mismo. Quien dio la anestesia ahí tiene también responsabilidad. Es una menor de edad. Aparte ya confirmó la Copricet que tuvo 2 operaciones en un día la chava. Y luego acuérdense que también hay algo turbio ahí porque hay un acta de COVID, porque ella aparentemente estaba enferma de COVID. Por eso la retiraron de su escuela. Y de pronto ella se retira de su escuela porque incluso el papá declara eso y sale con una cirugía en una institución privada. Entonces, hay varias cosas turbias que no están aclaradas. Sí, porque si realmente tenía COVID, pues como se dice, no podía puedes operarla. Claro, porque justo el COVID es lo que te hace, te baja las defensas, ¿no? Claro. Entonces, sí son varias cuestiones que la autoridad obviamente va a tener que explicarnos. Dicen que ya le hicieron la autopsia de ley, ahora sí, se la entregaron ya a los papás. Lo que están esperando ahora son los resultados de este estudio patológico para saber cuál fue realmente la verdadera causa de su muerte. Y dicen que eso es lo que se va a tardar entre 10 y 20 días. Pero por lo pronto, la presión social y mediática de este caso, insisto, ya ha trascendido a nivel nacional e internacional, porque uno, es una menor de edad que fue sometida a una cirugía plástica sin el consentimiento de su padre, al quien engañaron. Y 2, repito, el tema de cómo es posible que personas que no tienen los estudios, la capacidad, la licencia para hacerlo, haya participado en algún tipo de operación, porque así lo dijo el papá. Claro. Entonces, esas son cuestiones que se tienen que investigar y que también desatan un escándalo médico que Durango se ha vuelto... se ha visto envuelto otra vez. Digo, porque si lo pones hay un paralelismo entre lo del meningitis con esto. O sea, hay instituciones que están permitiendo que haya negligencias médicas. También ahí como para revisar los protocolos al interior de los hospitales públicos y privados, ¿no? Es un caso bastante triste, muy lamentable. Y turbio. Y turbio sobre todo, pero también que ha sensibilizado mucho a la sociedad y que también luego, sin tener todos los elementos, a veces nos aventamos, ¿verdad? En una cacería de brujas sin saber mucho de cómo está la situación, el contexto real o verdadero. Definitivamente sí hay que estar muy pendientes y dar seguimiento. Mira, el tema con los hijos es una situación muy compleja hoy en día, porque hoy los jóvenes, los chavos, las muchachitas, tienen acceso a mucha información buena, mala, correcta e incorrecta y todo lo peor que te puedas imaginar o todo lo bueno. Destaco sobre lo que estás diciendo, destaco una opinión que emitió Marta Palencia. La doctora, en el sentido de lo que estás diciendo tú, una influencia muy notable de redes sociales, de modas, que están volviendo digamos, muy complejo esta relación padres e hijos y sobre todo en matrimonios disfuncionales. Exactamente, y en este sentido, como padres de familia, digo, también por el mismo ritmo, el ajetreo de la vida y esta actualidad, hemos descuidado mucho esa parte por trabajo, por compromisos, por situaciones, y a veces donde también ya muchas familias son así, de esta como esta otra, ¿no? De papá y mamá por su lado, padres separados. La generalidad hoy ya son matrimonios disfuncionales. Ya hay más familias así en ese sentido. E igual, digo, a veces las madres también que se hacen cargo de sus hijos, pues a veces tienen esas responsabilidades, ¿no? De trabajar, de irse, de viajar, de buscar oportunidades también. Y también hay casos donde tienen que dejar a los hijos menores pues a cargo del papá, ¿no? Y se pueden dar situaciones en ambos sentidos. Es decir, yo no quiero que caigamos, estigmatizar esa parte. Estigmatizar, por ejemplo, a una mujer, a una madre o a un padre, ¿no? Que está también con todo su derecho reclamando y con las evidencias que él dice tener y que ya constató y que mostró también en la fiscalía. Digo, por eso está actuando. Pero a mí lo que me preocupa de entrada es que yo percibo que a las primeras declaraciones así a bote pronto, tanto del secretario de Salud como del titular de la Copricet y un poquito también de la fiscal general, ojalá que me esté equivocando, pero yo estoy viendo un sentido en el que quieren darle vuelta
y negar un delito pues grave, ¿no? Como puede ser el homicidio culposo, el de responsabilidad de la madre y todo. Es lo que presume el papá, ¿no? Que es el temor que tenía, de que Sí, por ahí la influencia del familiar padrastro, del... Que es ex magistrado. Ajá, que por ahí pudiera incidir. que es el cirujano que le intervino en la niña, ¿no? Por ahí, y como tú mencionas, hay luego muchos comentarios en redes sociales donde incluso dicen, bueno, pero si la mamá firmó el consentimiento, pues al médico de alguna forma Lo exime de lo responsabilidad. Sí. Pues sí, Legal, ajá, pero no legal. moral. Exacto, porque ¿dónde está la ética? Exacto. ¿En qué punto dice en la medicina que una niña de 14 años la Claro. puedes operar Es para ahí. una intervención estética? Exacto, y es ahí donde entra el tema legislativo que estaban Claro. comentando ustedes. Muerto el niño, desgraciadamente, pues hay que tapar el pozo. Pero sin importar eso, es importante que se legisle Claro. en esta materia, porque pues si bien las autoridades, como por ejemplo el titular de COPRISED indicó que en la legislación, en las normas, en las leyes mexicanas, no hay una prohibición o un estatus que marque a qué edad puede una mujer ser sometida a una cirugía estética de este tipo, en este caso de implantes mamarios. Sí, por otro lado, está el tema de la ética médica, de la ética Sí, profesional. que ahí entra el colegio médico. Y también en la moralidad, en las familias. Digo, ¿en qué cabeza cabe que una niña que está en pleno desarrollo Vaya a someterse a una vaya a cirugía. someterse a una cirugía de este tipo? Otra, peor. Si efectivamente estaba diagnosticada con COVID, Que es un agravante mucho Claro, más delicada, sí. ¿no? Y por eso hay que esperar los resultados. Mira, a ver, dice Claro. Científico Inteligente, saludamos a la gente que está conectada. Pobre Durango, solo llegan gobiernos que les interesa enriquecerse. Ellos, nuestros jóvenes, tienen que irse a otros estados para conseguir trabajo. Un problema que obviamente tiene décadas en Durango. Pati Arispe dice, no es una cacería de brujas, no lo creo, es una menor, aún no termina su desarrollo y lo más importante es que el papá no lo sabía. Aquí lo hemos dicho. Sí, así lo Y él mismo lo menciona, no tergiverse las cosas, la mamá insistió, mintió. Es lo que precisamente estamos explicando. O sea, en el tema legislativo hay vacíos. y hay que trabajar ahí Exacto. para actualizar este tipo de normas y códigos, pero que... Leo está insistiendo en el tema ético. Sí. A ver, el doctor, precisamente, aunque seas familiar, aunque la mamá te haya firmado, pues no debería de haberse hecho esa operación, es lo que estamos diciendo. Y más si engañaste al papá Claro. y engañaste por el tema de la enfermedad. Desde el punto de vista también del anestesiólogo, por ejemplo. Desde luego que Oye, estamos diciendo que es un tema totalmente reprobable, es una tragedia que incluso, insisto, ya está moviendo cosas a nivel nacional e internacional. Y obviamente lo que sí queremos es la respuesta de las autoridades, porque hay tres cosas que yo repito e insisto son preocupantes. El que la mamá esté participando en procesos o cirugías quirúrgicos, Ajá, sin sin tener la tenerlo. preparación. El que se haya podido falsificar un acta de defunción, Sí, eso es preocupante. gravísimo. Ajá. Y el Es tema es que un ustedes documento mencionan, legal. y ustedes lo del COVID, si realmente estaba enferma y aún así fue sometida, todavía es peor. Entonces, son tres cuestiones que la autoridad nos va a tener que explicar y hay que esperar nada más el resultado de la patología, a ver qué dicen, cuál fue la verdadera causa. Pero pues es un tema que sigue dando Sí, mucho y por de eso va a resultar paradigmático, otra vez, junto con el de meningitis. Tristemente, estamos otra vez en el ojo del huracán en esos temas, por casos en donde comienza en la parte privada, en la práctica médica, en hospitales privados. Pero también con la corresponsabilidad de las instituciones. Porque Exacto. acuérdate que en ese caso de meningitis, la COPRISED también tuvo implicaciones También. de permitir que estos medicamentos... Bueno, el titular de la COPRISED acabó en el cerezo, Sí. porque no tenía ni siquiera los No. conocimientos para Exacto, estar allí. Sí, Sí, ¿los acuerdas? exactamente. Sí. Y de hecho creo que sigue ahí, Garbiazabal, ¿no? ¿no? Sí, Garbiazabal. sigue. Debería Sí, de estar Garbiazabal. todavía ahí en el cerezo. Debería estar, porque acuérdense que él estuvo luego hasta en seguridad o Hay que- protección. hay que darnos una Estuvo vuelta, a ver si lo en visitamos para seguridad pública. corroborar que esté Sí, yo me acuerdo de haberlo visto en una entrevista incluso con su uniforme de policía. Y con pistolas. Sí, sí, nada de y todo. realmente no tenía ni siquiera la formación. Recordemos que era pues era alguien consentido por Aispuro Torres y lo Claro, mantuvo ahí lo mantuvo en un puesto. en un puesto y acabó en un área donde necesitas a gente especialista y fue lo que pasó, por eso terminó en el médico, cerezo. cuando menos, ¿no? Bueno, pero ahí te habla otra vez, digo, sin quitarle responsabilidad a Gardiazabal en su momento, te habla también de que la decisión final no fue lo que esperábamos. O sea, al final de cuentas se tapó ahí la responsabilidad de hospitales, ¿no? Ahí hay uno o dos involucrados, al final, Sí. dos que están en prisión, obviamente, pero hay hubo una red Sí, que claro. traficaba con pacientes que sacaban del sector público para operarlas de cesárea en hospitales privados. Y Sí, eran sí. varios.
Sí, este tema, pues obviamente todo el revuelo que causó también porque fue la muerte de 32 personas, la mayoría de ellas mujeres, entonces... Jóvenes. Sí. Insisto, Durango en los últimos años se ha visto envuelto en este tipo de cosas. Recordábamos el caso de la doctora Azucena Carrillo. Calvillo, perdón. Sí, Calvillo, que también otro tema... ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible en un entorno de COVID en donde se suponía que todos los protocolos necesarios para la seguridad pública y que surgiera esto? Eso, que fue un intento, bueno, así se manejó, ¿no? Como un intento de homicidio. Sí. Y luego hace poco en el IMSS cacharon ahí a una intrusa que se hacía pasar por doctora que les daba medicamentos a los pacientes para dormirlos y robarles sus pertenencias. Claro. O sea... Vamos. Fíjate, como en instituciones así tan grandes, en importantes como el Seguro Social, está ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Que de por sí, la atención no es como la que nos prometieron. Sí, exacto. No somos Dinamarca. Es uno de los grandes talones de Aquiles. Pero también en el tema de meningitis también se dejó mucho de lado el darle seguimiento puntual y que hubiera también responsabilidades, porque se le adjudicaba este tipo de hongo al medicamento, ¿no? Claro. Que se utilizó para la anestesia. Que se investigó que si había estado caducado o traficado. Pero acuérdate que ¿de también... dónde vino? O sea, ¿de qué laboratorio y todo eso? Pero acuérdate que también hubo en su momento información que declaró o explicó que había sido hasta reutilizado. Sí. O sea, ahí la responsabilidad otra vez de los anestesiólogos, claro. que había. Algo que está paralelo en esto, que también ha servido para detonar y explotar estos temas, las redes sociales. Sí, las víctimas han tenido que acudir a las redes sociales. Porque si ahorita estamos hablando del tema de denuncias, delitos, fíjate cómo esto brinca. Claro. Se brinca este flujo normal, entre comillas, para que explote en las redes sociales. Y aquí pongo también el caso de Luca, el de la muchacha que fue asesinada en la tienda esta enfrente de la Plaza de Armas. O sea, si no es en redes sociales, no explota. Sí, generalmente la autoridad no hace caso. ¿Por qué? Porque no va así de... No hace caso y se queja amargamente de que la ciudadanía, la sociedad, atienda primero las redes sociales, que acuda primero a las redes sociales a interponer esta denuncia, y no nada más la denuncia, sino a solicitar el apoyo de la sociedad en general para tratar de encontrar a una persona que está extraviada o de dar con el paradero de algún delincuente. Y fíjate cómo se vuelven reactivos, o sea, porque es la presión social la que hace que se encuentren a Luca, que se haga algo con respecto a la que murió en los baños de esa tienda. Esto que está sucediendo ahorita con Paloma. Con la familia del joven que fue muerto atropellado por una patrulla estatal. Que también van 4 meses y ya nos enteramos que ya podría darse la duplicidad del término, o sea, otros 4 meses para seguir investigando. O sea, pero es la presión que hacen las mismas familias. El caso del joven pasante médico también allá en El Salto. Sí, ese va más envuelto con el tema de violencia, porque fueron personas que estaban en un estado de intoxicación y que ahí acaban asesinándolo. Claro. Sí, de verdad es que el tema médico en Durango últimamente sí ha sido... Ha dado mucho de qué hablar. Ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, ahora está este caso tristísimo. Por supuesto, vamos a esperar lo que dicen las autoridades. Y bueno, vámonos al tercer y último tema para cerrar esta primer mesa de análisis en su segunda temporada. Precisamente decíamos, bueno, la gente tiene que acudir a las redes sociales para levantar la voz. Y aquí la pregunta es, y se los pregunto a ambos, ¿y dónde está la oposición en Durango? Porque vemos que en el Cabildo, que en el Congreso, ya no hablo obviamente de directores, porque esos generalmente no abren la boca, pero ¿dónde están nuestros diputados? ¿Dónde están los regidores de oposición que puedan levantar la voz y ser quienes estén denunciando este tipo de cosas? Tomándose fotos en el centro, o convirtiéndose en el contrapeso natural que debe tener un ejercicio de poder, ¿no? Oye, o en el informe... ahorita está la glosa, es el segundo día de glosa. Tomándose fotos con las alas del gobernador. Claro, que hasta con una lista rigurosa de vestimenta y etiqueta. Sí, ¿no? atendiendo. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, este es yo lo veo en clases ahorita cotidianamente con mis alumnos de ciencia política. Es una degeneración en la que ha caído el mundo en general. Por eso estamos viendo expresiones como Giorgia Meloni en Italia, estamos viendo la irrupción de un Macron en Francia que destruyó los partidos tradicionales. Sí. Donald Trump, no me digan que gente consciente y racional cree que el pueblo norteamericano eligió a un tipo como Donald Trump, que es un outsider, que era un tipo de televisión mediáticamente formado, empresario voraz, que es el presidente de Estados Unidos, Milei. Y esto te habla de la fragmentación política que hay en las oposiciones y la pérdida de identidad que hay de el último o el principal escaparate que tiene la sociedad para
medir o pedir, hacer presión política son los partidos. Claro. Se ha perdido. Sí. Y entonces se ha vulnerado esta capacidad que tiene la sociedad de llegar hacia los poderes políticos. Se ha perdido a ese nivel global, Leo, y está muy interesante tu análisis, pero aterrizándolo, por ejemplo, aquí al plano local, la verdad es que desde que yo ando en esto, yo no percibo que en Durango haya existido alguna oposición real como tiene que ser, ¿no? Incluso ¿Hace cuántos años? Incluso antes de que existiera Morena, ¿no? Digo, Sí, había diputados, bancadas en el Congreso del Partido Acción Nacional, pues que prácticamente hacían el show y toda esta situación, pero a la hora de votar incluso iniciativas de los estaba gobernadores concertada. en turno, Sí. exactamente, ¿no? Y se hablaba mucho de los arreglos, ¿no? De los llamados cañonazos que les dicen allá para los legisladores para que votaran a favor iniciativas, solicitudes de créditos, préstamos y toda esta situación. Sí. Acuérdate. Aprobación de presupuestos. Aprobación de presupuestos. sobre ¿Te todo. acuerdas de Gutiérrez Fragoso Varios, ¿cómo no? tirándose? Tirado en la carretera. Pues era un show. Sí, era show, denunciando venta de despensas o entrega Pero de por lo despensas. menos había un intento, como tú Claro. dices, simulado, pero había un intento de oposición. Hoy la oposición, ¿dónde está? Descarado. No existe. Tomándose fotos, No o sea, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están los regidores de Movimiento Ciudadano que fueron a los que mejor les fue en la las pasada elecciones. votación? Que esperábamos mucho de Pancho Franco. Él ha dicho, no, es que hay que dar el voto de confianza. Sí, pero hay situaciones como, por ejemplo, lo del incendio. Movimiento Ciudadano se ha dedicado a decir que son Tema protectores medio también. ambiente. Sí, no han dicho nada. Mira, un discurso muy ridículo, bastante pobre por parte de la oposición aquí en Durango, es el decir, no vamos a hacer una bancada opositodo. Y es una declaración para mí que me parece muy No vamos a ser preocupante. destructivos. No vamos a ser destructivos, vamos a ser Bueno, propositivos. yo te A ver, recuerdo- en este sentido, perdón, Leo, digo, está bien, digo, yo voy de acuerdo en que cuando hay cosas buenas, interesantes que se deben Sí. aprobar, pues está bien, digo, si es para el beneficio de la Claro, sociedad o del mismo obvio. Estado, obviamente. Pero digo, hay situaciones muy delicadas que pasan por ahí, como el tema, lo mencioné ahorita, la solicitud de créditos, que lo que están haciendo es endeudar más al Estado y que se votan a favor y que no hay certeza Unánime. plena de hacia dónde se destinan Sí, esos porque no hay recursos, para qué transparencia. se utilizan en este sentido. Fíjate, ahorita que mencionas el tema de los regidores, pasó justamente antes de que rindiera protesta a Toño Ochoa como en su segundo periodo como alcalde. Hubo una situación ahí que se modificó al interior del Cabildo, el reglamento, para que el alcalde tuviera la plena facultad de designar o aprobar a sus directores, sin necesidad de que se sometiera ahí votación. a votación del Cabildo. Y Morena votó a favor, pero luego te brinca, porque dentro de este grupo de regidores en Morena está el regidor Jorge Silverio, quien aparte se quejó de que en Durango Morena no había oposición. no había oposición, claro. de que en Morena estaban comprados, incluso señalando, a la Criticó presidenta del fuertemente partido. señalando Ajá. con nombres y apellidos a todos los que estaban recibiendo, así lo dijo él, recibiendo Claro. dinero por Sí. parte del gobierno del Estado vía la Secretaría de la Secretaría General de Gobierno. Es decir, Héctor Vela Valenzuela, Valenzuela. es quien, según él, está repartiendo y Todo- repartiendo. Pero déjame te digo Todo una a cosa, partir de la elección en pasada. ese discurso, digo, yo no encuentro fallas en su lógica, No. porque Bueno, ante la actitud y la postura de los morenistas, digo, ahí está, por ejemplo, cuando han criticado o cuando dijo el gobernador, ¿no? Cuando se autoproclamó el patrón de Durango a ver. y que dijo que aquí se la habían... No hubo un solo No comentario. hubo un Nadie. solo comentario. morenista. Y Nadie. yo, Por ahí creo que Margarita Valdés, ¿no? bueno, Comentó algo. Mague siempre. Pero allá en el Senado. Sí, exacto, allá en el exacto. Senado. Pero a distancia. Aquí en Durango. en no, Durango. Yo se los pregunté en una rueda de prensa, Se los pregunté. Estaba la dirigente, estaba el presidente entonces el de la Jugocopa y varios actores morenistas. ¿Y qué dijeron? Y no, o sea, pues salieron por la tangente. O sea, no respondieron la pregunta así, tal como se las hice, y se fueron por otro lado. Mira lo que sucedió ahora en la visita de la presidenta. O sea, el PRI y Esteban tuvieron el auditorio a plenitud y los morenistas estaban marginados. Sí. Sí, la agenda la manejó totalmente el Totalmente gobierno del Estado. Sí. Sí. Y ahorita que está la glosa del informe, ayer que fue, desgraciadamente, el tema salud, el secretario lo agarró con el tema de Paloma, pero no ha habido ninguna opción de réplica a contrastar las cifras que están dando. Por Ni ejemplo, habrá. David Payán ha dicho, con
todo el respeto del mundo, pero una mentira, diciendo que la pobreza se disminuyó en 13 millones de duranguenses por el tema de los uniformes escolares o por el tema de la tarjeta madre. O sea, que no existe tal resultado, porque la encuesta que presenta INEGI es del 18 al 24. Llevamos 12 años de ejercicio, Esteban, por favor. Bueno, de 2022 para acá, 3 años. Claro. O sea, no puede ser posible. El tema de finanzas, el endeudamiento que tú consignas, Esteban lleva 17 millones de pesos de endeudamiento, 7 a corto plazo y 10,000 a largo plazo. Y que se había manejado cuando se solicitó el crédito, que era incluso hasta para pago a proveedores y no sé qué. Y al final salen los mismos empresarios a decir que ni siquiera les han pagado. No les han pagado a los del sexenio pasado, los que quedaron metidos en la deuda. Fíjate, y ese es un tema también bastante preocupante por parte del gobierno del Estado. Me refiero a esta administración, porque no entienden y no asimilan que esos adeudos son institucionales, son del gobierno como institución, no de una administración u otra. O sea, están obligados a pagarlo. Claro. Inmediatamente, en cuanto ellos asumen el cargo, asumen el poder, pues es su responsabilidad liquidar también esos adeudos. Y fíjate la gravedad del asunto en el que estamos, el impasse en el que estamos. Estamos en la glosa del informe, el informe número 3, pero justamente sobre la mesa discutiendo lo que va a ser el presupuesto 2026, a nivel federal y a nivel local. Claro. ¿Qué va a pasar con la deuda a nivel local? ¿Se les van a autorizar más endeudamiento? El Durango ejerce 47,000 millones de pesos al año. Sí. Estamos hablando de que el 88% es federal y el 13-14% estatal. Esteban ha subido en el 2023 50% los impuestos locales y en el 2024 subió otro 50% los impuestos locales. Los únicos que se han quejado de eso son los empresarios laguneros, porque lo que sube más es el impuesto sobre nómina. Exacto. Y todos los que ustedes ven en las imágenes ahí de diputados le han aprobado unánimemente el presupuesto, Esteban. Sin decir pío, sí, claro. Y eso, fíjate, también lejos de aportar, por ejemplo, al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, o de la Cuarta Transformación o de Morena. Contrarios a ese discurso. Exacto, están totalmente alejados de los preceptos de la 4T, de los mandamientos del López Obrador, pero eso también ha orillado a que no tenga este avance Morena o el movimiento aquí en Durango particularmente. Pues vean cómo les fue, exactamente. Exactamente. Pero a ver, tampoco nos debe extrañar Morena en Durango, porque la mayoría ni siquiera son de Morena. Son expriistas que están alineados al actual régimen. O sea, eso no nos puede. A mí me sorprende lo que está pasando mucho con Movimiento Ciudadano, porque, insisto, la gente le dio un voto de confianza. Sí, a lo mejor como castigo a José Ramón Enríquez puede ser. Claro. Pero le dio un voto de confianza a Movimiento Ciudadano y de verdad yo no he visto absolutamente hasta el momento nada de Movimiento Ciudadano todavía, ni siquiera para levantar la voz. Ya no te estoy diciendo para criticar, para ponerte en contra, porque como dicen, hay voto de confianza incluso. Claro. Pero no han levantado la voz para nada, para nada. De verdad, vemos imágenes, porque la comunicación de Movimiento Ciudadano sabemos que va mucho a redes sociales. Se las están pasando, tomándose las fotitos en el café, en el centro, que estamos unidos, estamos bailando, estamos haciendo deporte. Pero ¿y la actividad política? Hay muchos temas en Durango por ahorita. Lo cual les dieron el voto. Van por lo menos 4 meses donde entre que se iba Bonifacio como alcalde sustituto y en lo que llegaba otra vez Toño Ochoa, van 4 meses en donde vemos tema de servicios públicos, tema de agua y alcantarillado, ni qué decir de los baches. El uso de suelo en algunos lugares, acuérdate que se han pasado por el Arco del Triunfo, la apertura de negocios en lugares privados. Inundaciones como el del San Ángel, que al final le echaron la culpa a que, bueno, es que unos vándalos estropearon el desagüe. Pues sí, pero ¿de quién es? Hay una autoridad responsable, eso no te va de lo que sucedió, porque se permitió que hubiera vagos viviendo ahí, porque se permitió que se vandalizara. Te está hablando de omisiones del gobierno. Y repito, aquí el tema no es ni siquiera contra el gobierno municipal, es dónde está la oposición que señale o que por lo menos se haga presente en este tipo de situaciones. ¿Ustedes vieron a alguien de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, de Morena, en la zona de las inundaciones, apoyando a los afectados? Mojándose los zapatos, Nadie. Y hay formas de ser oposición, porque otra es el Partido del Trabajo, que generalmente no asiste a sesiones, no va, no vota, siempre en contra, pero son los mismos 3 o 4 de toda la vida. Claro. Y que de pronto ahí sacan 2, 3 cosas, que, digo, ya las extraño porque hace mucho que no lo hacen, ya se perdió esa camada, pero eventualmente también, yo recuerdo que fue la última oposición hace mucho tiempo que pudo ser capaz de
levantarle la mano al gobernador en turno, que les costó muy caro con Guerrero Mier, por ejemplo. Pero ahorita, actualmente, estamos condenados a que todos sean levantadedos aprobándole todo lo que pide el gobernador. Exacto, sí. Así es. Gerardo Sánchez, en Durango no hay ley de profesiones ni reglamento para el ejercicio de las mismas y así mismo el reglamento de requisitos necesarios de infraestructura para la apertura de oficinas, consultorios médicos, dentales, veterinarios y nutriólogos. Pues bueno, otro tema que también hay que revisar. Y bueno, Pati insiste, a nuestras autoridades no les interesa el Estado, simplemente habla del incendio desde el domingo en la noche y nadie hizo nada. Hubo mucho reporte, pero bueno, no se actuó. Algo que hay de fondo que también tiene que ver con los regidores, que insisto yo, con cuánto han proliferado problemas de inundaciones a partir de fraccionamientos que no están ni siquiera municipalizados. Exacto. ¿Cómo es que se construyen? Hay un atlas de riesgo. Sí. Sabemos cuáles son las zonas que generalmente se inundan. Es que se les dio el permiso cuando no se dirá de quién es responsabilidad, de la misma autoridad. No, y aparte, a través de muchos sexenios, digo, Durango es una ciudad, una capital, una zona, una región, donde las precipitaciones pluviales pues, son muy constantes. ¿Desde hace cuánto tiempo debe de existir aquí en Durango una infraestructura de drenaje pluvial pues, importante, ¿no? Como geográficamente estamos propensos a este tipo de catástrofes. Estamos propensos a ese clima. Entonces, ¿desde cuándo pudo haber empezado a trabajarse en un drenaje pluvial que pueda dar abasto a todos estas... Como dicen, es que son obras que no te dan votos. Sí, claro. Vamos a ver el resultado de la encuesta antes de pasar ya a las conclusiones que vamos a tener el día de hoy, a ver cómo va lo de si usted o alguna persona que conozca ha sido víctima de algún delito. Y bueno, aquí está. El 33% ha dicho que por lo pronto sí ha sido víctima de algún delito en el último año. Otro 33% dice que no, pero el 32% restante dice que sí conoce por lo menos a una persona que ha sido víctima de algún delito, y esto te habla de que pues por lo menos son consistentes con las cifras que nos está dando el INEGI. Exactamente. Yo lo que traigo en encuestas periódicas que es casi 4 de cada 10 inseguridad pública, el primer problema de resolver en Durango. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, por supuesto, Víctor, ¿cuáles serían tus conclusiones del tema que quieras decir de los 3 que hemos tocado hoy? ¿Algún comentario que quieras hacer como punto final? Mira, principalmente en el tema de la percepción de inseguridad en Durango. Creo que las autoridades, lejos de adoptar esta postura de negación respecto a la realidad, yo creo que si quieren generar confianza y empezar, cuando menos, un buen camino para tratar de resolver o cuando menos aminorar esta situación aquí en Durango y que no se complique, que no se llegue a situaciones tan delicadas como la que vivimos en años como 2010, 2011, 2008, 2012. Exacto. Entonces yo creo que es importante que a la ciudadanía la mantengan bien informada, con claridad y sin engaños. La situación puede tornarse complicada en cualquier momento, no estamos exentos en ninguna parte del país. De hecho, estamos increciendo, vamos de menos a más. Hay que consignar eso, de menos a más. Entonces, vamos. Sí es muy importante que sean las autoridades en cuanto a la impartición de justicia y la seguridad un poquito más empáticas y que entiendan, que comprendan que si la sociedad está recurriendo a las redes sociales a hacer sus denuncias, es porque no están confiando en ellos. Esa es una parte importante. Claro. Leo, ¿con qué concluirías tú? Continuando con lo que acaba de decir Víctor, yo creo que el caso Paloma, o una vez más, es una oportunidad que tiene la autoridad de reaccionar conforme a derecho, aplicar la ley y que convenza a la ciudadanía. Porque los casos que hemos mencionado aquí, ya sea el de la doctora Calvillo, el de Luca, el del tema de la muchacha asesinada en los baños de una tienda departamental, el de Paloma y otros casos que hemos mencionado aquí, la autoridad ha sido reactiva por la presión social volcada en redes. Y esa presión social se vuelca en redes porque no están actuando consistentemente. Entonces, me parece que ahí está el reto ahorita y es una oportunidad más, otra más, para la autoridad de responder a la altura. La confianza. Espero que lo puedan hacer porque eso da pie a este tema de percepción que tenemos muy negativa y que va creciendo, desgraciadamente. Y ahí están los datos, o sea, al final es del 2023 al 2024. Claro, exponencialmente. Exponencialmente. Y también basta ver, como ustedes mencionaban, hay casos en donde
se habla de ejecuciones. De hecho, hace poco, en la mañana hubo un ejecutado más. Sí. Ha habido balaceras, ha habido personas que aparecen cadáveres en Río Chico. O sea, son cuestiones que, aunque sean aisladas, como las quieren mencionar, le van sumando. Exactamente, le van sumando en el último año. Y tú platicas con gente del sector productivo, con la iniciativa privada, y te dicen, a ver, la situación no pinta bien en el tema económico, no pinta bien en el tema de seguridad. Hay que hacer algo, o sea, sí hay que dar, como ustedes dicen, un volantazo, un cambio de timón, porque si no, esto va sumando, y luego pudiera venir cosas que nadie quiere. O sea, no queremos que le vaya mal a Durango, por supuesto, al contrario, queremos que mejore la situación, pero como dice Víctor, si empezamos a tratar de minimizar, a tratar de esconder, a tratar de echarle la culpa a otros estados, ese tipo de cuestiones ya no funcionan. O a desdecirnos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablas del tema de percepción de seguridad, lo mismo hablamos del tema de la generación de empleo. Esto va pegado uno con otro. Extorsiones, falta de inversión, alta informalidad que también está cooptada por ciertos sectores son de delincuencia organizada. Muchas otras Entonces, que se pueden seguir. Se están generando poco a poco, sumándose eventos que no son positivos. Los mismos comerciantes utilizan las redes sociales para decir, oye, no hay circulante, no hay dinero. Lo vimos en la feria, los mismos comerciantes de la feria que dijeron, ha sido la peor feria de los últimos 30 años, tengo toda la vida poniéndome en la feria, este año no vendí nada, tuve que quitarme antes porque no me fue bien. Oye, la señora del puestecito de lotes. Que también en redes sociales. Por eso se le hizo caso. Que en redes sociales. Pero a lo que voy es, son bastante las señales que te van indicando en el tema económico, en el tema de seguridad, que hay que ponerles atención. Aunque digan que no sea su jale que estén registrados los trabajos, ¿no? O sea, esa es la verdad. O aunque digan que somos unos somos un gigante. Que somos un gigante. Oye, pues bueno, gracias por supuesto a los que estuvieron. Ya vamos a cumplir la hora precisa de programa. Creo que se tocaron buenos temas el día de hoy. Claro. Pues gracias, Víctor, por estar aquí en esta segunda etapa de la mesa de En Pleno Siglo. Al contrario, gracias. Aquí vamos a estar dando lata, por supuesto. Claro que y sí. Por supuesto, gracias a Leo que nos va a estar acompañando los martes. Esperemos constantemente. Sí, muy bien, Jorge, sí, la verdad, y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Al contrario. Y por supuesto, gracias a ustedes que estuvieron atentos y estuvieron comentando. Y pues bueno, vamos a estar ahí subiendo parte del programa. Vamos a estar los martes y los jueves a las 12 del día. Y bueno, ya ustedes verán algunos clips a través de las redes sociales. Así que, jóvenes, Jorge, muchas gracias. gracias. Mi querido Víctor. Gracias a Yair, gracias a Daniel que estuvieron acá en producción. El máster. Y nos vemos el próximo jueves, perdón.